muy buenos días a todos. No sé por qué dicen de la preocupación, si no está pasando nada en este sector, no hay ninguna noticia últimamente, está todo muy tranquilo. Es como cuando nos saludamos hoy, siempre con los compañeros hacemos el chiste también. ¿Y todo bien, todo tranquilo? ¿Querés que te cuente? Así que bueno, como decía Lean, vamos a hablar un poco. Primero vamos a hacer un repaso de dónde estamos parados, por qué llegamos acá, empezando no con la vieja historia del sector, ¿no?, que da para largo, sino con lo que pasó en diciembre del año pasado a partir del cambio de gobierno y estas medidas que están contenidas en el DNU 70. Un repaso, le decía, los principales puntos del decreto de necesidad de urgencia 70, que fue firmado a pocos días de la asunción del nuevo gobierno por el presidente Javier Milei y todos sus ministros. Y en lo que hace a salud tiene muchas páginas dedicadas a este sector. Uno de los puntos, que es el que después se difundió en el momento de la reglamentación con mayor énfasis, es el que modifica las reglas para la opción que tienen los asalariados, monotributistas, aportantes del régimen de servicio doméstico, para optar entre una de varias entidades que le den la prestación de salud. Después lo vamos a repasar con un poco más de detalle eso. Un punto muy importante también, por lo menos por cómo fue anunciado, después vamos a ver que por ahí no tanto por sus efectos, es que incluye en un artículo a las entidades de medicina prepaga dentro de la ley 23.660. El DNU no decía mucho más de eso, después sí hubo más detalles en las reglamentaciones, pero eso implicaba de por sí que las prepagas iban a poder tomar aportes de manera directa, aportes y contribuciones de manera directa de los trabajadores y sus empresas. Punto muy importante y muy relevante para lo que está pasando en estos días, que el DNU eliminó los artículos, o derogó los artículos de la ley de prepagas, la ley que rige para la regulación del sector desde hace más de una década. Eliminó los artículos, decía que hacían referencia a que las autoridades del área de salud del gobierno nacional regulaban o admitían aumentos de cuotas en función, decía la ley, de los incrementos de costos y con criterios de razonabilidad. Un punto que también durante los últimos años fue el eje también de varias noticias para los diarios, fue conflictivo porque durante muchos años desde el sector también se comentaba que esto no se cumplía tal como establecía la ley, esto de que tenía que darse la autorización por parte del gobierno con criterios de razonabilidad y sobre la base de aumento de costos. Se derogaron esos artículos y se derogó también el decreto y todas sus resoluciones que desde 2022 hicieron que rigiera ese sistema del índice de costos de salud, que todos recordaremos que era un índice con 4 componentes: cuánto aumentaban los medicamentos, los insumos médicos, la inflación general y los salarios, el costo de recursos humanos del sector de la sanidad. Con todo eso se hacía un índice de costos de la salud. La Superintendencia de Servicios de Salud lo publicaba mensualmente, primero bimestralmente durante un periodo y luego mensualmente, y eso habilitaba ya de por sí a las prepagas a aumentar las cuotas hasta el porcentaje tope que se disponía ahí. Después también se había, como siempre, si algo es simple, ¿por qué no complejizarlo? Se había dispuesto aquel mecanismo de el tope, un incremento topeado sobre la base de cuánto aumentaban los salarios según el índice RIPTE para las familias o los titulares de las prepagas que tuvieran, de asociados a las prepagas que tuvieron determinado nivel de ingresos. Acá ya se empezaba a ver, estas medidas fueron del gobierno anterior, pero quería hacer ahí, destacar algunas características que además como periodistas lo veíamos bastante bien, que se repiten también hoy y que creo que fueron recurrentes en los últimos años, ¿no?, en la historia del sector, que es cierta o bastante improvisación en el dictado de medidas, falta de claridad de esas medidas,
y falta de diálogo, falta de un diálogo en serio, profundo, de las medidas de fondo por ahí que necesita el sector con el gobierno, digo, con las autoridades de turno de cada momento y los directivos del sector. Muchas veces el sector dice, bueno, nosotros exponemos a veces los problemas más de fondo, pero no se nos escuchan, o desde el gobierno hay funcionarios con más perfil técnico que sí escuchan, que conocen las problemáticas, pero desde la política nunca es un tema importante o urgente, hasta que es importante y urgente porque sale algo en las noticias, porque explotó en redes sociales, y entonces se toman medidas que, volvemos a lo de antes, son muchas veces improvisadas y con falta de claridad. En el caso puntual que yo mencionaba de ese decreto, que es el que permitía los aumentos de las cuotas según el índice de salud y que a la vez topeaba esa cuota o ese aumento para ciertas familias o afiliados, por ejemplo, no estaba claro si había que considerar los ingresos de toda la familia, si había que considerar los ingresos solo del titular del plan, a quién se consideraba titular del plan. Bueno, como periodistas ese tipo de cosas nos era muy difícil a veces comunicar, porque salía por ahí gente del sector que se había reunido con funcionarios del gobierno y daban su versión, y desde el gobierno no nos decían ni sí ni no. Nosotros, en nuestra profesión, tenemos que chequear si hubo una reunión que dice una parte y que dice la otra parte. Bueno, nos faltaba siempre una pata. Después el DNU, otras cosas que hace esto con respecto a las cuotas, mantiene la limitación para diferenciar precios según edad de los afiliados, esto de que según rangos etarios no puede ser tantas veces más alta la cuota en el último grupo con respecto al grupo de los más jóvenes. Sostiene la obligatoriedad de notificar los aumentos 30 días antes, que eso se estuvo cumpliendo en estos últimos meses, bueno, antes de que pasara todo lo que pasó ahora en los últimos días, pero apenas salió el DNU, de hecho, como esta obligación seguía, ya a mediados de diciembre ya empezamos a conocer cuánto iban a aumentar las prepagas en enero, porque reaccionaron inmediatamente a esta liberación de los precios y empezaron a anunciar casi todas, bueno, incrementos de entre 38, 39, 40 y pico por ciento, todas bastante en la misma proporción. Este otro punto es muy conflictivo, después lo vamos a analizar un poco más también, pero el DNU establece que las prepagas que cobran parte de su cuota por fuera de los aportes y contribuciones, o sea, los planes que no son del régimen voluntario, como le decimos, o de una persona autónoma que contrata, sino de una persona que deriva aportes y contribuciones a la obra social y con eso se paga parte de la prepaga. Bueno, lo que establece el DNU es que esa parte que paga aparte del aporte y la contribución la persona esté alcanzada por un pago del 20% con destino al Fondo Solidario de Redistribución. Este fue un primer tema que antes de lo que está pasando ahora con las cuotas ya generó un conflicto bastante abierto y en un momento también mediático entre el gobierno y las prepagas, y después lo vamos a desarrollar un poquito más. Otro punto que no es menor tampoco es que fija la no intervención del Estado en la fijación de aranceles a los prestadores. Es un punto fundamental. Hasta el año pasado, con el régimen anterior de regulación de precios, las prepagas financiadoras, en su rol de financiadoras, se aumentaban tanto por ciento a sus afiliados. De ese número, de ese porcentaje, tenían que aumentar el 90% a los prestadores. Esa relación se mantuvo, según tengo entendido, el primer mes de este año, pero después, bueno, quedó abierta la negociación de las partes, ¿no? Cuánto cobran por aranceles los prestadores, que digamos también estaban con bastantes expectativas caídas ahora con lo ocurrido en los últimos días. Y también, en realidad, tiene varias cosas más de salud, entre ellas la incorporación de nuevas reglas para la prescripción de medicamentos, que después fue un poco modificado en su espíritu con las reglamentaciones, porque, bueno, primero parecía que solo podía ser por genéricos y luego se agregó
la posibilidad de sugerencias, se llama así la reglamentación, al medicamento que puede recetar o sugerir, como dice el médico, a su paciente. Es un tema no menor también el de medicamentos, después vamos a ver unas cifras, porque siempre se dice también desde la actividad que es el rubro donde más incremento de costos se da. Bueno, acá tenemos un cuadro resumen que vamos a ver 4 puntos, acá en la primera filmina hay 2, de los cambios principales a partir del DNU en el caso del derecho a opción entre obras sociales. En el primer caso tenemos el ítem de entre qué entidades se puede optar, y lo que pasaba antes del DNU es como había 2 canchas de juego, ¿no? Yo acá le puse, no se llama así técnicamente, pero como subsistema 1 y subsistema 2, en el 1 jugaban las obras sociales sindicales, las más numerosas en cuanto a cantidad de afiliados, con otras que no son tan significativas, digo, en cantidad de gente, pero que son, por ejemplo, las del Estado, de organismos del Estado, obras sociales creadas en empresas por convenio colectivo, que tenían ciertas restricciones también porque no eran elegibles, pero sí su gente podía salir a otras entidades. Y el subsistema 2, que eran las obras sociales de personal de dirección y de asociaciones profesionales de empresarios, como el caso de ACE, que jugaba en su propia cancha solo con las obras sociales de su tipo, ¿no? Con otras de personal de dirección. A partir del DNU, la cancha admite una sola cancha de juego, un sistema único, donde las obras sociales sindicales y las otras que mencionaba antes entran en juego con las obras sociales de personal de dirección, o sea, es un solo listado ahora y se puede, alguien de personal de dirección podría elegir una sindical o alguien de la sindical podría pasar a las obras sociales de asociaciones de personal de dirección o asociaciones de empresarios. Y las entidades prepagas. En realidad, mediáticamente van a recordar esto, pero no se habló mucho de las obras sociales de personal de dirección, se habló menos de eso, y se habló mucho más, y así lo difundió también el gobierno, de las prepagas, que las prepagas iban a poder tomar directamente aportes y contribuciones a elección de cada persona, y que iba supuestamente a desaparecer el sistema de triangulación que existe, esto de tener que pasar esos aportes a una obra social y a partir de ese contrato el dinero llega a la prepaga. Bueno, en la práctica la cosa fue distinta porque la reglamentación dejó en claro que en realidad no es que todas las prepagas entran inmediatamente a jugar a esta cancha, sino que tienen la opción de hacerlo. Y para hacerlo se tienen que anotar previamente en un registro. Hasta ahora tenemos noticias solo de una entidad que recurrió a este registro, que pidió la inscripción. Yo ayer, por lo menos a última hora, hice la consulta en la superintendencia. Dicen que hay otras, pero no están todavía oficializando un listado. La verdad es que desde el primer momento, cuando salió el DNU, o se supo más o menos que iba a ser voluntario, hablando con directivos de distintas empresas, no se vio demasiado interés, no se vio demasiado incentivo en dejar la tercerización, que es un modelo que viene ya de hace muchos años, que ya tiene décadas, que está bastante asentada la relación entre esas obras sociales y las prepagas. La verdad es que no se ve mucho interés en dejar eso para salir a competir acá libremente. Y hay un punto no menor tampoco, porque en ese sistema único, en esa cancha única donde juegan ahora todas esas entidades, las prepagas solo si quieren, que es el caso de las que siguen excluidas. Acá como periodistas también recibimos muchas consultas siempre por gente, caso IOMA. Caso IOMA es obras sociales provinciales, que son, como se dice en el sector, cautivos, no pueden hacer opción. Bueno, eso sigue siendo así. El gobierno en un momento había dejado trascender que tenía la intención de abrir también todo el juego para estas entidades, pero la verdad es que no puede hacerlo normativamente porque sería a través de una ley, o en este caso de un DNU de carácter nacional, pero esas obras sociales son de jurisdicción provincial y se requeriría del trabajo de las legislaturas, de
de la administración pública local para que se acepte esto. Entonces, en el DNU se incluyó un artículo que habla de la posibilidad de que haya entidades no adheridas a la ley 23.660, o sea, la ley de obras sociales, donde están ahora las prepagas, y que puedan también adherir a este registro para recibir aportes voluntariamente. Sí, aportes directamente, digo, de quienes voluntariamente quieran ir a ellas, de los empleados. En la práctica, pocas posibilidades se ven, ¿no? La verdad es que no hay muchas expectativas de que eso pase. Queda la posibilidad, pero depende de las jurisdicciones locales. Y el otro caso es el caso del PAMI, que sigue igual, que no hubo modificaciones. Hay algunas entidades de medicina prepaga que venden planes de salud y que permiten la derivación de aportes del PAMI, que no es el aporte que le descuentan al jubilado de su haber mensual, sino que es un monto fijo, una cápita le llaman, y que pueden enviarla a estas entidades, pero a través de una obra social también, o sea, con el modelo tercerizado. El PAMI quedó totalmente afuera de estas modificaciones y es un tema, yo sigo en el diario todas las noticias de jubilados y les puedo asegurar que es un tema que preocupa mucho y que generó mucha inquietud en muchos jubilados porque se habían ilusionado con la posibilidad de que al tener una prepaga pudieran derivar lo que le descuentan de los haberes jubilatorios. Bueno, eso, al menos por ahora, no hay nada de eso. Bueno, otro de los puntos es desde qué momento se puede optar, y acá sí hay un cambio importante en el DNU, porque ahora, y esto desde una normativa que se había modificado en 2021, hay que esperar un año, quien ingresa a un trabajo tiene que esperar un año para poder elegir una obra social diferente a la de su actividad, y eso, bueno, ahora queda sin efecto y es desde el mismo momento del inicio. Cada cuánto se puede elegir, es el tercero de los puntos. Acá no hay tampoco mucha variación, el único cambio es que hay que seguir con la permanencia de por lo menos un año, pero la reglamentación dice que podría disponerse un periodo menor. Por ahora no hay nada de eso, es una posibilidad nada más. Y el otro punto, el cuarto, es desde cuándo el afiliado se atiende en la entidad elegida. Antes del DNU había que esperar al tercer mes en la práctica, aunque esto se había querido modificar, me dicen que nunca tuvo efecto, y a partir del DNU se dice que desde el primer día del mes siguiente a la solicitud del cambio. Bueno, acá está el tema del Fondo Solidario de Redistribución, que hablábamos antes, que se volvió, en realidad ya fue siempre una cuestión bastante conflictiva, por este punto más que nada, porque financia prácticas, tratamientos, medicamentos de muy alto costo, pero en la práctica no tiene recursos suficientes para eso, para cubrir todo lo que promete cubrir. Hay una alta incidencia de las coberturas por discapacidad, esto lo dicen tanto en el sector sindical como en las prepagas. Yo me acuerdo que cuando salió en el DNU yo pregunté, bueno, pero si se aporta más, porque lo que dice el DNU es esto que comentaba antes, que en las cuotas que se pagan voluntariamente en exceso de aportes y contribuciones habría que pagar ese 20%. Entonces la pregunta era si se paga más, va a haber más fondos, se va a cubrir un poco más. Y me decían, no, bueno, no es tan así justamente por esta insuficiencia de los fondos. Como no alcanza justamente para cubrir lo que llega con respecto a los gastos que hay, es un porcentaje bastante bajo. Eso es lo que coinciden en decir distintas obras sociales y también prepagas. Por eso el disgusto por tener que aportar más cuando en realidad saben que no va a haber una mayor cobertura. Y a todo esto, en los últimos días o semanas, ya hace más de un mes en realidad, apareció un borrador de un nuevo decreto que buscaría unificar en un 15% todo lo que se aporta al Fondo de Solidario de Redistribución
sobre aportes y contribuciones, porque hoy por hoy existe una diferenciación, que la tenemos por acá, es un 10% de los aportes de monotributistas, un 15% si la obra social es sindical y un 20% si la obra social es de personal de dirección. Ese borrador habla de un 15% para todos por igual, se unificaría y por lo tanto generaría un alivio para el caso de obras sociales de personal de dirección. Sin embargo, eso circuló, políticamente nadie respondió si realmente se va a aprobar y va a salir. Cuando mandamos la consulta de superintendencia con el texto del borrador también, la verdad que nos clavan el visto y no hay ni sí ni no. Así que no sabemos, es otro punto con falta de claridad por qué circuló eso y finalmente no hay mucha intención de sacarlo. Bueno, este es un repaso simplemente de la vigencia de los cambios. Bueno, lo sabemos bien, la desregulación de los precios a partir de las cuotas de enero y como decía antes, ya en diciembre sabíamos cuánto iban a subir en enero. Y el cambio en el derecho a opción desde el 1 de marzo de 2024. En realidad, cuando empezaron a circular los borradores de la reglamentación, que esto fue en febrero, las primeras versiones hablaban de abril, porque decían del segundo mes, una vez que salieran esas reglamentaciones de febrero. Y finalmente, cuando se publicaron en el boletín oficial estas reglamentaciones, directamente se habló del primer mes, de manera inmediata. Después, otro tema es, lo hablábamos con algunos hoy en el café, otro tema es si realmente están operativas las cosas, ¿no? A partir de esas fechas, o si, bueno, normativamente se establece eso, pero después ponerlo en práctica siempre demora más, siempre es un poco más complejo, ¿no? En principio yo comentaba también que hice la prueba, hacemos a veces los periodistas para chequear ciertas cosas, entré con mi clave fiscal a la página de la Superintendencia de Servicios de Salud y simulé que quería cambiar a ver si me aparecían en el mismo listado obras sociales sindicales y de personal de dirección, y aparecían, ¿no? Después yo cancelé y volví para atrás porque no quería concretar ningún trámite. Vamos a pasar ahora al día después, tanto del DNU 70 como de sus reglamentaciones. ¿Qué pasó después con el tema de la desregulación de precios? El capítulo inicial, como decía antes, ya fue apenas conocido el DNU, los anuncios de las entidades de medicina prepaga de aumentos de 40% en enero. Ahí hubo y sigue habiendo, ¿no? Cuando uno habla con gente del sector, una justificación a esa prácticamente unificación del porcentaje, a esos porcentajes tan similares en las distintas entidades. Y es que, bueno, estuvieron muchos años con precios regulados, eso es cierto, es lo que hablábamos antes, desde el momento mismo de la regulación de la ley de prepagas, pero antes también. Yo recuerdo que antes no podían aumentar porque en la práctica, y esto había pasado muchas veces, por ahí mandaban cartas, avisaban de algún aumento y las hacían retrotraer el aumento. O sea, todo lo que estamos haciendo hoy como noticia o viendo hoy como noticia tiene sus antecedentes en los últimos años. El tema siempre fue muy conflictivo, el de los precios. Lo supimos siempre los periodistas, porque además creo que acá se nota el cambio de época en cómo se dan las noticias. Antes había cierta preocupación por cómo salían los títulos de los diarios. Si salía muy grande iba a generar mucha repercusión y el gobierno reaccionaba a eso. Y hoy, en lugar de los títulos de los diarios, me parece, por lo que estuvimos viendo en los últimos días, lo que más preocupa son las repercusiones en redes sociales de estos incrementos. Sin embargo, en enero, bueno, el aumento pasó, han dicho algunas entidades de medicina prepaga a la justicia en esta causa judicial que hay ahora en juego. Hay una de ellas, que es Swiss Medical concretamente, dice que fue a principio de año a mostrarle a la superintendencia cuánto estaba incrementando para ver si obtenía un aval, y que la respuesta que recibió fue que no era autoridad competente para fijar los precios o para decir algo sobre los precios, porque el DNU 70 le había quitado todas las atribuciones.
Bueno, la historia siguió como ya sabemos, subas de entre 24 y 30% en febrero, 15-23 en marzo. Bueno, más o menos se llegaba hasta 166. Acá hay un 2 de más, pues sería el índice de 2,66, 166%, más en algunos casos. Hay casos donde, por ejemplo, lo que comentaba antes de los jubilados que trasladan una cápita del PAMI. Bueno, ese monto no se actualiza mes a mes, entonces como ese monto quedó congelado unos meses, la diferencia que tenía que pagar o el impacto como porcentaje de aumento de lo que efectivamente tenía que pagar la persona creció, se hizo más alto que el aumento que le comunicaba la prepaga. Lo mismo para cualquiera que manda aportes y contribuciones y esos montos no se mueven, ¿no? Se mueve más el importe que efectivamente hay que pagar. Lo que le comentaba antes, esta justificación que hacen desde el sector, bueno, en los últimos años estuvimos regulados y los precios se fueron retrasando mucho con respecto a los costos. Solo en 2023, con aquel mecanismo del índice de costos de salud que comentábamos, que recordábamos antes, el aumento de cuotas de las prepagas llegó a 137% y ese año la inflación total fue de 211,4%. Todo esto tuvo su reflejo, lo percibimos todos como sociedad, me parece, o todos como usuarios, en los problemas de calidad en la prestación. Me refiero a demoras en los turnos, salida de cartilla de médicos profesionales, de centros de atención, de centros de diagnóstico. El tema de tener que abonar copagos o bonos contribución, o tener que abonarlos o recibir la advertencia, ¿no? Hubo varias comunicaciones, en algunos casos después no se efectivizaron, pero sí hubo varias advertencias de que se iban a empezar a cobrar estos copagos. Los copagos no están permitidos y no están previstos en los contratos, entonces se hablaba también de bonos contribución. Los reintegros congelados, otra forma de ajuste por ahí. Bueno, sí, hay reintegro por tal cosa, pero tiene tal monto y ese monto queda fijo. Y otros problemas de prestación que fuimos viendo y que yo creo que vamos a seguir viendo, ¿no? A partir de ahora un poquito más. Y empezaron también las medidas cautelares. Ahí puse en muchos casos por reclamo de jubilados, con una jubilada justamente afiliada al Hospital Italiano que fue a reclamar por el alto impacto que tenía el aumento de las prepagas sobre sus saberes, que enero y febrero estuvieron congelados, además las jubilaciones. Y a partir de ahí se empezaron a generar varias medidas cautelares por parte de particulares del sector privado, ¿no? Hasta hace un tiempo, hasta hace 2 o 3 semanas, lo que veíamos era eso, particulares que iban a la justicia y obtenían la medida cautelar favorable para su caso de que las empresas no le aumentaran de la manera en que le estaban aumentando. Lo primero que dijo la justicia en esos fallos en el juzgado de San Martín fue, bueno, que aumenten según el índice de costos que regía hasta el año pasado. Ahí el problema es que ese índice dejó de publicarse. Si uno entra hoy a la página de la Superintendencia de Salud, donde se publicaban, ya no está más. El último fue el que definió el incremento para el mes de enero, que en la práctica no se aplicó, que iba a ser de 6 y pico por ciento, 6,7%, creo, contra el 40% que finalmente fue ese mes. Y acá ya pasamos al capítulo más reciente de qué fue lo que pasó después de los efectos del día después del DNU 70 y sus reglamentaciones en materia de cuotas, que, bueno, esto fue el 17 de abril, lo primero que vamos a hablar. Ese día estábamos acá reunidos también con un grupo de personas de ACE y de otras empresas, y cuando estábamos terminando la reunión, llegó la noticia, llegó una noticia de todo esto que estamos pasando, que ahora vamos a repasar y que a partir de ahí pasaron muchas cosas realmente. Yo había empezado esa charla diciendo que era un día complicado y que si alguno veía una noticia en el celular que levantara la mano, y efectivamente pasó eso, nos pasó eso. Hay dos cosas acá. Por un lado está
una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que se emitió ese día, ese 17 de abril, que está a su vez basada en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ese dictamen tiene como origen una denuncia que habían presentado 4 o 5 referentes de la coalición cívica, Hernán Reyes entre ellos, legislador porteño, y ahí habían adjuntado documentación de facturas y de cartas enviadas a los afiliados de un grupo de 7 entidades. Y es por eso, esa es la explicación a por qué la resolución de la Secretaría de Comercio tiene en cuenta solo a esas 7 entidades, ¿no? Que son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medife, el Hospital Británico, el Hospital Alemán y OMINT. Creo que no me olvidé ninguna. Esas son las alcanzadas por esta resolución que generó una fórmula que más o menos sería equiparable a la fórmula de la Coca-Cola, creo, porque la verdad, y esto también lo pude comprobar haciendo distintas consultas antes de la aclaración que salió la semana pasada, y en distintas entidades habían interpretado diferente lo que tenían que hacer. Y a su vez los usuarios también daban su interpretación y cada uno interpretaba más o menos lo que le parecía, hasta que el martes de la semana pasada, antes del feriado del 1 de mayo, apareció un tuit del ministro de Economía, Luis Caputo. Por eso me refería hoy también a las reacciones que hay por lo que pasa en las redes sociales, diciendo que, retuiteando un posteo sobre este tema y diciendo que el jueves, es decir, después del feriado del 1 de mayo, se iba a aclarar desde el gobierno cómo era realmente la fórmula que se buscó disponer con esta resolución de la Secretaría para incrementar las cuotas. Ahí se hablaba del uso del IPC y de tomar como referencia la cuota de diciembre, pero de la manera que estaba escrita, la verdad es que había dado lugar a distintas interpretaciones. ¿Qué es lo que dijo el gobierno el jueves pasado? Bueno, que si la cuota corresponde a abril porque se factura a mes pasado, a mes vencido, que es el caso de OSDE concretamente, el aumento para la cuota correspondiente a abril pagada ahora no podría superar el 93,3% con respecto al precio de diciembre. Y que si nos referimos a la cuota de mayo específicamente, no se puede superar un 114,6% con respecto a lo pagado en diciembre. En el primer caso, ese índice se refiere al IPC, al índice de precios al consumidor del INDEC, medido de noviembre a febrero, y en el segundo caso, 114,6 es noviembre a marzo. La medida también dispone que no es un régimen permanente a partir de ahora, o sea, no es ni abarcativo de todo el mercado, porque solamente tiene a 7 entidades, ni es tampoco un régimen permanente, sino que tiene vigencia hasta septiembre. Después no se sabe qué pasaría. Y hubo después una ampliación posterior por parte de estos referentes de la coalición cívica que habían iniciado todo este trámite para incluir a más entidades. Ahí se incluyeron 20 y pico más, creo, y además se le dijo al gobierno o a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que trataran de ver ellos lo que pasaba en todo el mercado para que las medidas fueran lo más abarcativa posible. Yo creo que eso, y lo estoy viendo también en las consultas que tenemos como periodistas, más allá de todo esto que para mí refleja un nivel de improvisación total y refleja una falta de diálogo, pero que se dio no ahora nada más, sino en el momento mismo en que salió el DNU. En ese momento tampoco hubo un diálogo, porque se liberaron totalmente los precios, y la verdad es que hacía años que las prepagas venían diciendo que tenían un retraso en sus precios, que los costos habían aumentado mucho más, que el año pasado habían quedado muy desfasadas. Digo, de alguna manera es como que se veía venir algo de esto, vino y se tardó 4 meses en reaccionar. Y más allá de esa característica de improvisación y de falta de claridad, que se vuelve a repetir este patrón que ya estaba en los últimos años y acá se vuelve a repetir eso, también se da esta discriminación, que la discriminación es para las prepagas y para sus usuarios. Si estás en una prepaga te van a
el Estado de alguna manera te dice que te protege del incremento de los precios, pero si estás en otra prepaga, no. Esa hoy por hoy es la gran consulta, queja, lamento que recibimos en mails, en mensajes que nos mandan cuando estamos en la tele o por todos lados o en las redes sociales también. Pero después de eso, y casi de inmediato, hubo una respuesta de la justicia a una presentación que había hecho la Superintendencia de Servicios de Salud ese mismo día, ese día clave, el 17 de abril, también se había ido a la justicia por parte del gobierno para denunciar la posible cartelización. O sea, esta denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia fue por posible cartelización, o sea, para que investigaran si las empresas se habían puesto de acuerdo entre ellas para incrementar todas más o menos lo mismo. La versión de las empresas, que es lo que decía antes, es que habían estado con los precios pisados, también de manera pareja entre todas, durante muchos años y que por eso se daba ese incremento tan parejo. ¿Qué dice entonces la medida cautelar que salió el 3 de mayo, el viernes por la tarde, casi enseguida cuando este juzgado recibió el caso, porque primero había recaído sobre otro juzgado y se le derivó a este juez, al juez Estinco? Son 23 entidades las alcanzadas en este caso, y ordena que las cuotas vayan no más allá de la inflación, también teniendo en cuenta la base de diciembre de 2023, y además recalculando cada una de las cuotas de enero, febrero, marzo y abril, recalculando, estableciendo cuáles son las diferencias. O sea, si tomamos el criterio que aclaró la Secretaría de Comercio, sería la cuota de enero tendría que haberse incrementado según la inflación de noviembre, la de febrero según la inflación de diciembre y así sucesivamente. Y lo que dice el fallo, que agrega a lo que decía la Secretaría, es que las diferencias de lo pagado por más en función del nuevo criterio deberían ser devueltas, por ahí acreditándose montos a favor de los afiliados. Y ahí no da mucho más detalle y es donde da un plazo de 5 días para presentar un plan de compensaciones por parte de cada prepaga. Acá vamos a ver cómo sigue la historia porque por lo menos algunas con las que estuvimos hablando decidieron presentar la apelación a esta medida y entonces quieren ver si esos 5 días pueden esperar a que corran desde el momento en que quede firme un fallo. O sea, todavía está como muy incierto todo esto. Hoy me decían, por lo menos en un par de entidades, que no habían sido notificadas formalmente. Todo esto se conoció sí por los medios, fue firmado por el juez el viernes, lo difundió el gobierno también, pero obviamente que para las empresas y para los plazos lo que rige es el momento de la notificación. Bueno, el otro gran punto, que es el del derecho a opción, el día después mostró por lo menos 3 grandes ejes o 3 conclusiones a grandes rasgos, que es en primer lugar lo que les comentaba antes de que se despertara todo este conflicto por las cuotas, de la reacción que tuvo el gobierno por el tema de aumento de cuotas, surgió otro, que fue el rechazo de las entidades a tener que pagar un 20% sobre esos montos de las cuotas cobradas en exceso de aportes y contribuciones para el Fondo de Solidario de Redistribución, y las versiones de cambio, que es ese decreto que les comentaba recién, que circuló como borrador, pero que finalmente, o al menos por ahora, no se aprobó. Todo eso también lleva un tiempo para ponerse en marcha operativamente, así que por ahora también hay cierta incertidumbre con respecto a eso. Esto también ya lo comentaba antes, por el lado de esa inscripción voluntaria que pueden hacer las prepagas para recibir aportes y contribuciones de manera directa, la verdad que se ve poco interés, se ve como que están muy asentadas los contratos con obras sociales y los planes de tercerización que efectivamente tienen una continuidad generalizada, ¿no? Al menos por ahora.
y es un sistema en el cual las obras sociales o se pide al que se traslada una declaración jurada de salud, cuando en realidad si hay un acceso directo, sabemos que la ley prohíbe que haya un conocimiento por parte de las empresas de medicina prepaga de cuál es el estado de salud de quien se quiera afiliar y de su grupo familiar. Creo que ese es un punto importante también para decidir si entran o no. Bueno, este es un gráfico que está llegando con una estimación hasta marzo, hasta el último mes del que hay datos de inflación, que muestra acá cómo se fue abriendo una brecha entre el IPC, entre la inflación, el índice general de inflación del INDEC, y los aumentos de la medicina prepaga, que efectivamente es cierto que se fue abriendo esa brecha, porque acá es como cuando se dan los momentos de aceleración, ¿no?, del índice de precios, ya arrancando fines segundo o tercer trimestre de 2023, cuarto trimestre de 2023, ahí se abre mucho, y acá lo que vemos es cómo las prepagas después se acercan a partir de hacerle caso al DNU 70, ¿no?, a partir de liberar los precios y tratar de compensar de manera bastante rápida, ¿no?, lo que habían perdido en su momento. Acá hay varios datos de esto, mide un periodo de 5 años. El periodo de comparación es de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024. Por lo menos hasta acá, por esto lo agregué yo, está hecho por Hugo Magonza, que es presidente de ACAMI, es la Asociación de Entidades de la Salud, donde reúne a varias de las entidades sin fines de lucro, como los hospitales de colectividad, el CEMIC, está ahí Hugo Magonza, es directivo del CEMIC. Y él además toma un montón de otras fuentes para calcular estos datos. Esta es una serie que él hace desde el año 2012, porque ese es el año en que empezó a regir la ley de prepagas. Pero en este caso yo recorté un periodo de 5 años, 2019 sería hasta ahora, para mostrar cuáles son las variaciones de los principales indicadores de la economía. El caso del índice de precios al consumidor, inflación general, 2.894, prácticamente 2.900%. Los medicamentos, 5.258%, ahí es donde se dan los mayores incrementos. El PMO, esto está medido por una consultora que se llama ProSanity, es el plan médico obligatorio, 2.854, bastante cerca de la inflación, lo ubican acá por lo menos. Creo que esto tiene que ver más con las obras sociales que con las prepagas, pero de todas maneras, más allá de las diferencias en cuanto a los prestadores, las obligaciones en sí, las coberturas que se tienen que dar son las mismas. Los salarios de la sanidad hasta ese momento 2.167%, ahí acercándose. Ahora hay todo un tema también complicado porque empieza una renegociación de salarios con las clínicas y sanatorios, y en las clínicas y sanatorios están muy preocupadas por ver cuánto le van a poder cobrar justamente a las prepagas a partir de todo este nuevo escenario. Y las cuotas de las prepagas, 2.191, cerca de los salarios de la sanidad, por ejemplo, pero bastante lejos del índice de precios al consumidor o del incremento de la prestación médica obligatoria, ni hablar del incremento de medicamentos. Y yo lo que agregué acá fue que hasta ese mes teníamos jubilaciones del ANSES, jubilaciones del Sistema General del ANSES, incrementos nominales de entre 943 y 1.626%, o sea, muchísimo más baja que la inflación, pero muchísimo más bajo también que el aumento de las prepagas. Y en realidad los jubilados o pensionados que puede ser con mayor probabilidad que estén en planes de salud del sector privado son estos, son los que menos incremento tuvieron. Porque esta diferencia, para mí todos deberían ser tratados iguales, sobre todo en un contexto de inflación alta, donde todos los jubilados y pensionados están perdiendo mucho poder adquisitivo, pero la realidad es que no se los trata igual, y saben que a la fórmula de movilidad que en los últimos años rigió y que estuvo muy rezagada con respecto al alza de precios,
Se le agregó el pago de un bono, pero solamente para quienes cobran la mínima, o un bono proporcional más chiquitito para quienes cobran algo más que la mínima. Pero a partir de ingresos que no pueden ser considerados altos, porque estamos hablando por ahí de una jubilación hoy de unos 300.000 pesos, no hubo ninguna compensación de ese tipo y las pérdidas por inflación fueron muy superiores a las de otros jubilados. Y el índice salarial RIPTE, que hasta febrero había crecido un 1.702%, es una referencia también del mundo salarial más formal de la economía. No contempla como otros índices de salario lo que pasa en el mercado informal, que obviamente tira ese dato para abajo. Bueno, y acá hay algunos temas que fueron surgiendo como al pasar durante la presentación y que creo que tiene que ver con aquella de las tres características. Yo marcaba en los últimos años las características de la improvisación con el sector, de la falta de claridad en las medidas, y que todo eso me parece que está enraizado en esa falta de un diálogo de fondo entre los actores sociales que tienen que ver con las regulaciones de este sector y que en definitiva siempre terminan perjudicando al sector mismo, por supuesto, pero más que nada también a la sociedad en su conjunto y a los afiliados. ¿Y cuáles son esos temas que siempre quedan pendientes? Bueno, el PMO, lo que hablábamos recién, las prepagas tienen la obligación, como también las obras sociales, de dar determinadas prestaciones y no bajarse de eso. O sea, no pueden dar otro tipo de cobertura, salvo algunos casos de cobertura parcial que el DNU 70 ratifica, pero son casos muy, muy específicos y no podrían estar, por ejemplo, cuando captan aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Cuando son contratos que están dentro de ese sistema captando aportes, siempre tiene que estar el PMO. ¿Qué es lo que se dice del sector? Bueno, en los últimos años, toda esta falta de diálogo o de evaluar bien la situación de la prestación de la salud hizo que se fueran aprobando diferentes leyes que obligan a dar más prestaciones, pero que no fijaron cuáles son las maneras de financiar todo eso. Entonces, todo eso de alguna manera obviamente se traslada, por ejemplo, a las cuotas. El tema de la coordinación entre los subsistemas para un mejor uso de recursos. Cada cambio que se hace en uno de los subsectores de la salud, de la prestación de salud, impacta lógicamente en los otros. En las últimas semanas habíamos empezado a escuchar mucho distintos índices, porque son estimaciones, la verdad que no hay datos ciertos de cuánta gente fue saliendo de los planes de medicina prepaga. Y esa gente va por ahí al sistema del hospital público, va al sistema público que tiene un montón de demanda, que tiene una demanda enorme. Ya los centros asistenciales, los centros de atención del sector privado también tienen una demanda enorme, pero en este caso la consecuencia sería mandar más gente a un sector que ya está sobredimensionado en cuanto a lo que se le exige y que además, bueno, tiene muchas diferencias, sabemos, en cuanto a la atención en diferentes lugares del país, en cómo funciona en un hospital, en otro, dónde vive alguien, le condiciona mucho a qué tipo de servicios puede acceder, y me parece que es un error hacer un cambio sobre un sistema sin mirar lo que pasa en los otros sistemas o cuáles pueden ser las consecuencias posibles sobre los otros subsistemas. El financiamiento de tratamientos de alto costo, porque veíamos antes que existe este Fondo Solidario de Redistribución, al que también se lo fue sobreexigiendo cada vez más. Hoy por hoy nadie está conforme con cómo funciona ese fondo porque resulta insuficiente. Entonces creo que es un gran tema a revisar también. Si tenemos un sistema que es bastante exigente en cuanto a qué cosas tiene que cubrir, bueno, que sea real, que no sea algo que está en la teoría pero después en la práctica en realidad son cosas infinanciables. El precio de los medicamentos, con los índices que veíamos antes, el tema de qué se hace con las nuevas tecnologías y prácticas, cómo se va validando qué es lo que realmente sirve para la salud y el bienestar de las personas y de qué manera se financia, si es que efectivamente sirve.
la eventual venta de planes parciales, que como comentaba recién está bastante limitado, pero es un tema de debate que vuelve a surgir cada vez que se dan estas situaciones como lo de precios. Y las causas de alta judicialidad, que muchas veces tienen que ver con esto de prometer cosas que después no se pueden financiar. ¿Cuántas veces escuchamos que justamente esas cosas terminan en la justicia? Lo cual también tiene cierta lógica y creo que siempre va a continuar siendo así porque es un sector donde aparecen cada vez más nuevas tecnologías y prácticas, donde con toda lógica alguien que tiene un familiar, una persona con algún problema, con alguna enfermedad y surge algo que por ahí le promete que puede estar mejor, va a querer eso, es totalmente lógico, y eso está entre las causas de la judicialidad que tiene el sistema y también es un tema para mirar. O sea, todo esto y muchísimas cosas más, por supuesto, creo que hacen a la discusión que hace falta, que nos debemos todavía desde hace muchísimos años, porque yo, no sé, recuerdo por ahí hace 20 años de haber escrito notas con los desafíos pendientes del sector de la salud y creo que hoy podría cambiar los porcentajes, las fechas, pero los temas sí serían prácticamente los mismos, lo cual hace volver otra vez a esas reflexiones de que siempre vamos improvisando, siempre se va saltando por reacciones a partir de lo que pasa en la sociedad desde la toma de algunas medidas y nunca se va al fondo de la cuestión, analizar qué es lo que pasa más allá de las peleas personales que pueda haber además dentro del sector o entre el sector y el gobierno, más allá de un montón de cosas que al fin y al cabo no hacen a la solución de fondo de un sistema que tiene problemas, como lo tiene también el sector público, porque los aumentos de costos para ellos, para el hospital también son enormes, y eso lo están diciendo justamente los médicos. Hemos visto también repercusiones de falta de presupuestos en los hospitales. Hay una serie de problemas comunes, obviamente, en todos los sistemas, y siempre hace falta eso, siempre queda pendiente, en definitiva, el sentarse a hablar en serio de todos los temas que viene arrastrando de tantos años el sector y que al no solucionarse terminan en lo que contábamos antes, en los problemas de las prestaciones, en las demoras, en las salidas de cartilla, en la insuficiencia de los pagos para los médicos y bueno, y muchísimas cosas más. Bueno, y acá llegamos al final.